Buenos días. Vamos a iniciar la primera de las dos jornadas que ha organizado la Agencia Española de Protección de Datos para debatir sobre el teletrabajo, un tema que no es nuevo, pero que debido a la crisis sanitaria del COVID-19 se ha puesto de total actualidad y en gran medida ha llegado para quedarse. Un dato de partida, según el INE, en el año 2019 en España, solo el 4,8% de ocupados trabajó el año pasado más de la mitad de los días laborables en su casa y apenas el 3,5% lo hizo ocasionalmente. Pues bien, la primera parte de la jornada de hoy estará dedicada a debatir sobre la problemática en el ámbito del sector público, buscando conocer las distintas perspectivas que inciden sobre ella y que necesariamente habrán de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones al respecto. Tanto la perspectiva laboral, la empresarial, la propia perspectiva de la protección de datos, de la privacidad y aspectos relativos también importantes en lo que se refiere al ámbito de la igualdad y la propia conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Para hablar de todo esto van a intervenir por este orden la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, a continuación la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, el subdirector general de Relaciones Laborales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el director de Asuntos Públicos y Comunicación de la COE y la secretaria nacional de Igualdad y Responsabilidad de la Central Sindical CESIF. Dispondrán cada uno de unos 10 minutos de intervención. Se podrán formular preguntas a través del chat de la plataforma y dejaremos los últimos 10-15 minutos para trasladarles esas preguntas a los ponentes. Sin más, tiene la palabra la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España. Pues muchísimas gracias y buenos días a todas las personas que nos estéis escuchando. Para la agencia hoy es un acto importante y bonito porque llevamos apostando desde hace 4 años por el teletrabajo y esta situación de confinamiento que hemos vivido prácticamente a nivel mundial en todos los países, yo creo que es una oportunidad que también tiene algún efecto positivo para que todos y todas reflexionemos sobre qué tipo de mundo queremos crear, ¿no? Y quizás hemos podido experimentar pues que la posibilidad que nos ha dado el teletrabajo, ¿no? Que venía obligado por el confinamiento, pues te permite trabajar desde un ritmo un poco más armonioso, aunque solo sea por evitarte las 2 horas que supone el tiempo que tardamos en desplazarnos, por ejemplo, los que vivimos en grandes ciudades como Madrid. Y la idea de las jornadas es poder escuchar los puntos de vista del sector público y también del sector privado, y lo importante es que en esta mesa están presentes las personas técnicas que van a regular la aplicación del teletrabajo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Antes del confinamiento, la verdad que los datos del teletrabajo en nuestro país indican que tenemos un buen recorrido de mejora, por decirlo de una manera positiva. Solo el 4% de los datos del INE de las empresas que tienen convenios contemplan la opción del teletrabajo y en la Administración General del Estado la media del teletrabajo es un 6,7%. Nosotros en la agencia, antes del COVID, teníamos ya al 80% de la plantilla teletrabajando el 40% de la jornada, con tremendas ventajas que luego expondré, aunque ya informo que el 26, el viernes que viene, tenemos una mesa también pública y virtual para poder poner en valor experiencias positivas. Es cierto que gracias al teletrabajo, aunque el COVID ha supuesto un duro impacto en todas las economías nacionales, ha permitido mitigar, por un lado, el impacto psicológico para todos los ciudadanos y todas las personas del confinamiento, pero por otro lado también ha permitido en la mayor parte del tejido productivo y económico poder mantener la actividad. Esto ha supuesto también que muchas organizaciones que no estaban preparadas para el teletrabajo, en cuestión de días, han tenido que cambiar todo su sistema organizativo y su cultura, lo que implica un importante cambio cultural, ya que el teletrabajo supone una mayor confianza en el empleado, una mayor flexibilidad y una mayor autonomía. Creo que es importante que nos planteemos, porque muchas personas me han dicho, dice, sí, es que ahora estoy trabajando aún más que cuando estaba en la oficina, ¿no? Es importante que regulemos, tanto en el sector público como en el sector privado, la desconexión tecnológica, las pausas y el descanso, y que podamos evaluar. Yo ya tengo datos en la agencia de lo que ha bajado el consumo de luz, el impacto en la lucha contra el cambio climático, por haber reducido, lógicamente, la movilidad y los desplazamientos 2 días antes del estado de alarma.
decidí por proteger la salud del personal que todo el mundo se fuera a trabajar a su casa. Y no sé si será efecto directo o indirecto, pero hemos conseguido que nadie de las 170 personas que trabajan ahora mismo en la agencia haya tenido que estar hospitalizada como consecuencia del COVID. Y como decía, yo creo que el teletrabajo te permite trabajar con un ritmo más armonioso y más humano, ¿no? Por así decirlo. Y ahora sí quería comentar la experiencia del teletrabajo en la agencia. Esto es fruto de un programa que inicié en el año 2016. Está claro que te lo tienes que creer desde la dirección porque, evidentemente, al principio es un salto al vacío, implica mucha mayor coordinación, aunque solo sea pues, a efectos organizativos, a efectos de reuniones, y por eso yo creo que es prudente ir empezando poco a poco. Nosotros empezamos en el 2016 con un 20% del personal, vimos que funcionaba, ampliamos al año siguiente a un 50%, después al 70% y, como decía, en marzo teníamos al 80% de la plantilla teletrabajando lunes y viernes. Como os comentaba, ya hablaré en la jornada del viernes de los detalles de la implantación del teletrabajo. Lo hemos enmarcado dentro de nuestro plan de responsabilidad social, alineado con la Agenda 2030, que aprobé el año pasado, donde se contemplan 100 acciones. Y quería transmitir que desde el teletrabajo en la agencia ha tenido un efecto interno y beneficioso para todo el personal, pero queremos ayudar también a la implantación del teletrabajo en el sector público y privado. Y por eso dictamos durante el confinamiento unas recomendaciones sobre el teletrabajo para poder garantizar la privacidad y la seguridad, que son complementarias con las que ha dado el CCN en el ámbito público e INCIBE también para ayudar al sector privado. Las recomendaciones son dobles. Por un lado, para el responsable, que lógicamente antes de implantar el teletrabajo tiene que definir una política de la protección de la información, tanto con el acceso remoto como con el nivel de acceso a la información y el perfil de acceso que da al trabajador y, por supuesto, las responsabilidades y obligaciones. La persona que teletrabaja tiene que firmar un acuerdo de teletrabajo en el que garantiza una serie de condiciones para poder teletrabajar y además se compromete a las correspondientes obligaciones. Es importante que se elijan a prestadores de servicios que den las suficientes garantías, una adecuada configuración de los dispositivos y que se monitoricen los accesos a la red corporativa. Y uno de los miedos del teletrabajo es la evaluación. O sea, al no controlar físicamente a la persona que trabaja, el empleador puede tener ese miedo al, digámoslo en términos coloquiales, al escaqueo. Y sí que quería trasladar que en la agencia hemos hecho tanto una evaluación individual del cumplimiento de objetivos como una evaluación del uso de las herramientas informáticas por unidades y por persona que trabaja, y hemos verificado que el uso era exactamente igual, tanto en los días presenciales como en los días de teletrabajo. Y, por supuesto, las ventajas para mí han sido inmensas. Ha aumentado la productividad. Conseguimos absorber el incremento del 33% de reclamaciones de los ciudadanos derivadas del Reglamento General de Protección de Datos, sin que hayamos aumentado en proporción el presupuesto, ni mucho menos el personal. Ha mejorado notablemente el clima laboral y un dato muy importante, hemos retenido el talento. Nadie del personal que estaba incluido en el teletrabajo se ha ido de la agencia en estos 4 años, en un momento en que la movilidad entre el personal funcionario es muy alta. Esto ha hecho que estemos trabajando muy activamente y quiero dar las gracias a la Secretaría General de Función Pública, que nos ha incluido en el grupo de trabajo del tercer Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, al Ministerio de Igualdad, con quien estamos trabajando muy intensamente en políticas de igualdad que afectan a la privacidad, y también al Ministerio de Trabajo, que quieren contar con nosotros en todas, a la hora de regular y de implantar el teletrabajo en el sector privado. Para mí un mensaje importante es trasladar que el teletrabajo es y debe ser compatible con la privacidad y, como digo muchas veces, que la privacidad, igual que no es un obstáculo para el tratamiento de datos de salud como consecuencia del COVID, tampoco debe ser un obstáculo para impulsar y fomentar el teletrabajo en nuestro país. Y como conclusión, yo sí que quería trasladar que es importante que lideremos el cambio para que el rendimiento de los trabajadores en esta modalidad
se puede evaluar con objetivos medibles, que aprovechemos estas jornadas para poder identificar qué debilidades o qué miedos hay a la hora de implantar el teletrabajo, como puede ser, por ejemplo, que le pueda caer una mayor carga a la mujer si se va a teletrabajar a su casa, ¿no? Que consigamos fomentar una corresponsabilidad y una mayor implicación de los hombres en las responsabilidades domésticas y familiares, que podamos generar respuestas respecto a estas debilidades y que podamos capacitarnos desde la flexibilidad, ya que creo firmemente que el teletrabajo tiene un impacto directo en la salud emocional del personal y en los resultados y en la mejora, por una parte, de la organización, pero también estamos contribuyendo a la sostenibilidad. Por resumir, creo que estamos ante una realidad que, como decía Miguel Ángel, ha venido para quedarse y que es un nuevo escenario que, si lo podemos trabajar en condiciones, podemos ganar todos. Y sin más, yo creo que es importante poder seguir con las demás participaciones y dejar un tiempo para preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Y damos la palabra a Beatriz Jimeno, que justito, Beatriz ha costado un poco, pero vamos, se ha podido al final, podemos contar con tu presencia. Gracias por aceptar la invitación y conocer el punto de vista de vuestro ministerio y del instituto sobre este tema. Pasamos cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Sí, llego justita y con unos nervios, y además ahora tengo aquí varios ordenadores, con lo cual voy a dirigir la vista a otro, porque solamente con 2 al final he podido conectarme. Bueno, pues como digo, muchas gracias a la Agencia Española de Protección de Datos por la organización de esta jornada, por la invitación a tomar parte en ella. Y como directora del Instituto de la Mujer, pues les puedo asegurar que el teletrabajo y la reflexión en torno a esta forma de prestar la relación laboral, pues es una de nuestras constantes preocupaciones durante estos días del estado de alarma, y le hemos dedicado, desde luego, muchísimo trabajo. Hasta este momento el teletrabajo no era ni mucho menos, como saben, común en España. Andábamos muy por debajo de la media europea, con un cierto equilibrio entre trabajadoras y trabajadoras, un 4,7 y un 4,9% respectivamente. Y hasta ahora la verdad es que las feministas nos veníamos quejando porque de este bajo índice de gente, de trabajadores y trabajadoras que teletrabajaban, porque nos parecía que el teletrabajo era una solución para muchos de los problemas de conciliación que veníamos denunciando. Y la verdad es que ahora que el teletrabajo ha llegado para quedarse y hemos tenido ocasión de experimentarlo, pues nos han surgido muchísimas dudas, y hemos sido conscientes de que tiene muchas potencialidades, pero que también tiene muchos riesgos, que es los que voy a explicar un poco desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Que como directora del Instituto de la Mujer es lo que me interesa. Desde el Instituto de la Mujer, lo que hemos visto es que es un riesgo para la igualdad si no tenemos cuidado, y para los derechos de las mujeres. También es verdad que es un riesgo para los trabajadores hombres, pero específicamente en lo tocante a las relaciones entre los sexos, pues hemos visto que hay riesgos de retroceso en igualdad que juzgamos graves, y como digo voy a explicarlo, ¿no? Aunque nuestra legislación reconoce que el teletrabajo puede ser una buena herramienta de conciliación para las personas trabajadoras, en estas semanas nos hemos encontrado con las escuelas cerradas, con nuestros padres y madres, abuelos y abuelas confinados por su propia seguridad, y trabajar desde casa era trabajar, pero para las mujeres era cuidar, era hacer los deberes, en el caso de que hubiera niñas y niños, era gestionar el día a día de la casa, las comidas, la limpieza, en fin. Y nos hemos dado cuenta que teletrabajar no puede ser quedarse en casa siendo la mujer orquesta, que eso ya lo hacemos a menudo o casi siempre, pero al menos teníamos la oportunidad de salir fuera algunas horas. Si no garantizamos la corresponsabilidad, nos vamos a enfrentar a la versión 4.0 de la llamada Superwoman, con dobles o triples jornadas sin poder escapar de ellas, ¿no? El fantasma de la división sexual del trabajo, aunque lo vistamos con videoconferencias y lo mejoremos con tecnología, pues va a seguir siendo el mismo. No tenemos datos todavía objetivos y muy amplios sobre el impacto de la pandemia en el reparto de responsabilidades domésticas y de cuidados, pero todos los indicios que hemos recabado apuntan a que la brecha en esos cuidados se ha agravado y que se ha alejado el escenario de la corresponsabilidad. Es muy ilustrativo, por ejemplo, que la actividad que los varones han tomado como propia haya sido salir a hacer la compra, que es la actividad de la casa que permitía salir fuera, pero en absoluto ha aumentado la presencia en otras tareas domésticas, y esto lo revelan casi todos los estudios parciales. En fin, por eso desde el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer, que nos preocupa especialmente la regulación de este teletrabajo con perspectiva de género, que creemos que es lo más importante para nosotras, pues
estamos en plena comunicación y colaboración con el Ministerio de Trabajo, con la ministra Yolanda Díaz, para garantizar que esta perspectiva de género se incorpore a la regulación. Y para no extenderme muchísimo, voy a explicitar los riesgos específicos de manera muy breve que vemos para la igualdad con la asunción como normal del teletrabajo. Por una parte, el aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres, ya que el hecho de estar las mujeres en casa puede hacer que se dé por hecho que tienen que hacer o sea, que ya que están, que lo hagan todo. Eso se ha visto un poco y las jornadas dobles y triples pues se hagan todavía más férreas, más difíciles de escapar de ellas de lo que ya eran. Por otra parte, que se entienda que la flexibilidad horaria pues es lo mismo que desregulación horaria. Eso hemos visto que pasaba mucho, que jornadas prolongadísimas, sobre todo falta de desconexión, una nula separación entre la vida privada y la de trabajo, o sea, no desconexión para algunas trabajadoras. Esto ha generado empeoramiento en la salud de las mujeres como consecuencia, ¿no? Aumento del estrés, reducción de horas de sueño y de descanso, el desarrollar muchas horas su actividad y con una sensación de estrés y de no llegar a todo, que puede acabar por afectar negativamente a la salud y a la salud laboral en particular. Luego, la cuestión del aislamiento. El aislamiento ha empeorado la vida de las mujeres, de muchas mujeres que en general pueden sentir ya el aislamiento, pero desde luego de las víctimas de violencia de género. Han aumentado muchísimo las denuncias por violencia de género. Las mujeres encuentran que no tienen opción de comunicar su situación, que además están aisladas con su agresor en el caso de que los dos teletrabajen y en todo caso ella no tiene posibilidad o no tantas de compartir tiempo con otra gente ni es fácil salir de casa. Si en una pareja teletrabajan los dos, como digo, pues las mujeres teletrabajan peor, es decir, hemos comprobado que no todas las casas, como sabemos, tienen un despacho, se pueden cerrar las mujeres ni los hombres en muchas ocasiones, pero que si no hay dos despachos, la mujer es la que teletrabaja en la cocina directamente, mientras que el hombre es el que teletrabaja en un sitio más cómodos. Y esto en lo que se refiere al teletrabajo para las mujeres, pero cara a la administración y a las empresas, pues hay otros riesgos que han aparecido y que se ven con mucha claridad. Y es, por ejemplo, que no haya un avance en medidas objetivas de conciliación porque las empresas y la propia administración, como digo, tiendan a pensar que, bueno, que la manera de conciliar es que la mujer teletrabaje, que ese es un instrumento de conciliación y la solución a los problemas de conciliación y desde sea que la mujer se quede en casa, con lo cual pues no haya un avance en el desarrollo de nuevas medidas que venimos exigiendo tanto a las empresas como a la administración, como digo. Otro riesgo muy evidente es que se vea el teletrabajo como una herramienta indirecta de discriminación, es decir, que termine convirtiéndose en un trabajo feminizado de por sí, que se adscriban al teletrabajo tareas de menor responsabilidad y que requieran una menor vinculación con la empresa, lo que redundaría en una disminución genérica de la cualificación del propio teletrabajo y una limitación en la proyección profesional y en la carrera de las mujeres. Eso lo vemos muy fácilmente cuando vemos cómo otras carreras cuando se feminizan, pues se devalúan, ¿no? Y cómo el hecho de que se llenen de mujeres implica inmediatamente una feminización de las mismas. Una reducción, otro riesgo, una reducción o falta de ampliación de los servicios e infraestructuras, escuelas infantiles, ludotecas, centros mayores, etcétera, pasando a considerar que un problema social, como es la conciliación, pues se debe resolver de manera familiar. Alejamiento de las mujeres teletrabajadoras de la formación y promoción laboral al no estar en la empresa y al tener un cierto alejamiento de desvalorización salarial que puede ser directa al considerar la empresa que el teórico mayor atractivo que implica trabajar desde casa y el ahorro que supone a la teletrabajadora poder, o sea, que al final esto redunde en un menor salario. Fomento de la figura del falso autónomo, que ya sabemos que en España se usa mucho. Unilateralidad en la imposición del teletrabajo, es decir, que sea la empresa la que decida que las mujeres tienen la obligación de teletrabajar, quieran o no. Aislamiento y desvinculación. Si no se combina adecuadamente con jornadas de trabajo presencial, pues esto va a generar mayor aislamiento, etcétera. En fin, he hecho un repaso muy rápido porque no me quiero extender, pero todos estos asuntos están sobre la mesa y debemos abordarlos para que podamos asegurar que el teletrabajo que se nos viene encima y que ya es una manera natural de teletrabajar, pues que se aborde
que la regulación lo aborde con perspectiva de género y para que se rompa la asociación entre teletrabajo y conciliación. Eso sería lo más importante para nosotras, que no se entienda que el teletrabajo es una manera de conciliar, porque si esto se hace sin regular, al final lo que va a redundar es en menos derechos para las mujeres, y lo que queremos es que el teletrabajo sea una manera de abordar el trabajo, como hemos venido demandando, pero que garantice plenos derechos para las mujeres, también para los hombres, pero sobre todo perspectiva de género, y que se avance hacia la igualdad, hacia una mayor igualdad y no hacia una menor igualdad. Por mi parte, pues esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ya veo que hay muchos puntos de vista que tocar y mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Pues pasamos ahora a Héctor Casado, el representante del Ministerio de Política Territorial, que es el competente en estos temas y que obviamente su intervención, como digo, tiene una... Que por cierto, no lo veo a Héctor, ¿no estará por ahí? Héctor no está. Sí. Ah, Héctor, perdona que no te veía. Que como digo, su punto de vista aquí es crucial para en la mesa en la que estamos del sector público. Héctor, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero, dar las gracias a la Agencia de Protección de Datos y a su directora, Mar España, por la invitación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a participar en este evento, y además por lo acertado del momento para hablar de estos temas, que yo creo que es esencial, tanto por la perspectiva de la propia naturaleza y de las funciones que tiene la Agencia de Protección de Datos, como por el momento que estamos viviendo y que yo creo que muy acertadamente ha señalado la directora del Instituto de la Mujer en muchos aspectos que afectan esencialmente a la mujer, y ahora también me hablaré de ello, puesto que la Administración es una organización profundamente feminizada, hay más mujeres que hombres, esa es la realidad de la Administración, con lo cual toda la perspectiva de género y los temas de brecha que se pueden producir a este respecto son fundamentales en el abordaje que pretendemos hacer desde la Administración de toda esta cuestión. Yo me voy a remontar un poco más atrás. En vez de hablar directamente del teletrabajo, yo me voy a plantear si realmente cuando hablamos de teletrabajo todos estamos hablando de lo mismo. Que yo creo que no, porque de hecho la resolución que se ha publicado por parte del Secretario de Estado de Función Pública, que hemos dictado de cara a esta última fase de la pandemia en la que ya no estamos en estado de alarma, que no está en nueva normalidad, si os dais cuenta, no aparece la palabra teletrabajo. Aparece la palabra formas de trabajo no presencial. Y todos sabemos que una de las formas de trabajo no presencial es el teletrabajo. ¿Por qué? Porque hay determinados puestos y funciones que normalmente no se desarrollan en el centro de trabajo, digamos, del empleador en este caso, que podría ser la Administración o en el caso de una empresa. Vamos a irnos al caso de la Administración. Un inspector de Hacienda. Un inspector de Hacienda de vez en cuando trabaja en un ministerio, pero está inspeccionando empresas. Un inspector de trabajo. Un inspector de pesca, que está en los barcos. Hay muchísimas labores que se realizan fuera. Un policía. Policía no trabaja en la comisaría, trabaja normalmente en otros ámbitos. Es decir, tenemos muchísimas funciones dentro de la Administración que ordinariamente su desempeño no son en un centro de trabajo. Luego está que ese es el trabajo, digamos, formas de trabajo no presencial. Dentro de luego de las formas de trabajo no presencial está el trabajo a distancia, que es lo que los italianos muy acertadamente llaman el lavoro agile, que tiene una regulación, la verdad es que muy interesante y muy para estudiar, y explicaré un poco acerca de ella. Y luego las formas de trabajo en las que utilizamos medios telemáticos, que todavía tampoco son teletrabajo. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es lo que me pasa a mí. Yo formo parte del Comité de Diálogo Social de la Unión Europea, además he sido su presidente el último año, con lo cual eso me implica estar yendo y viniendo a Bruselas y a otros países pues un mínimo de una vez al mes o incluso con más frecuencia en etapas anteriores. ¿Yo estaba teletrabajando? No. Y yo hacía muchas cosas, con la tablet, con el portátil, con el teléfono. Yo atendía llamadas, tenía reuniones por videoconferencia, evidentemente contestaba correos electrónicos, escribías, pero ¿era teletrabajo? No. ¿Por qué? Porque mi forma de prestación ordinaria no era en el aeropuerto, ni era en un hotel de Bruselas, ni era estando en otro sitio. Mi prestación ordinaria seguía siendo en el Ministerio de Política Territorial. Es decir, ahí estaba trabajando a distancia y para eso los medios telemáticos me ayudaban mucho. Entonces ya nos acercamos un poco más, ya. Entonces, ¿qué es el teletrabajo? ¿O qué se considera, a efectos internacionales y lo que hemos tratado en el Comité de Diálogo Social de la Unión Europea, el teletrabajo en tal? Como muy bien decía la directora del Instituto de la Mujer, es la prestación de tu trabajo fuera del ámbito ordinario, digamos, de la sede del empleador. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es en casa, o la mayoría de las veces puede ser en casa, pero no necesariamente. Es decir, el trabajador tiene parte de su jornada laboral en la que trabaja fuera de la oficina. Y esto es muy importante porque esa es su forma ordinaria de prestación, es decir, el teletrabajo no es una cuestión puntual.
Eso es trabajar a distancia. Oye, no puedo ir o tengo una media conciliación porque tengo cualquier problema, entonces hay trabajo a distancia. El teletrabajo es la relación ordinaria, en el que yo normalmente parte de mi jornada en un porcentaje determinado, que de eso también me quiero referir ahora, la desarrollamos normalmente en nuestro domicilio, o en nuestra residencia habitual, o en cualquier otro sitio. Con lo cual, y esto quiero recalcar una cosa que ha dicho la directora de la mujer, es decir, el teletrabajo no es una medida de conciliación. Es una forma de organización del trabajo. ¿Que sirve para la conciliación? Sí. Pero ojo, no lo vinculemos exclusivamente a la conciliación. Medidas de conciliación son otras cuestiones y para eso, como bien ha señalado tanto la directora de la Agencia de Protección de Datos como la directora del Instituto de la Mujer, lo principal es la corresponsabilidad y el rol que tenemos que desempeñar hombres y mujeres en la llevanza de las responsabilidades personales y familiares. Yo siempre hablo de responsabilidades porque para mí ni mi familia ni mi casa ni eso son cargas, son responsabilidades, no es una carga. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay que regular? ¿Cuál es la importancia de la regulación del teletrabajo? Que es una nueva forma de prestación a la que normalmente no estamos tan acostumbrados. Dentro de la administración o del sector público hay entes muy pioneros. Uno es la propia agencia, como muy bien ha señalado la Agencia de Protección de Datos, como bien ha señalado la directora, que lleva aplicando esta medida exitosamente desde hace unos cuantos años. Y en la Administración General del Estado, hemos calculado que unos entre 14 y 15 proyectos piloto, que ya no son tan piloto porque algunos llevan ya un cierto tiempo, de modalidades de teletrabajo. Pero sí que es cierto que todavía no hay regulación y yo creo que lo que está desarrollando el Ministerio de Trabajo va a ser muy importante a la hora de ver cómo se desarrolla para el resto de sectores. Varias cuestiones, y algunas de ellas he incidido porque afectan especialmente a la mujer, y digo, eso es una preocupación esencial en el ámbito de la Administración General del Estado, porque la Administración General del Estado tiene un 52% de mujeres. Es decir, la mayoría de nuestro personal son mujeres, con lo cual los aspectos de género es que sí o sí los tenemos que tener en cuenta. De hecho, la política de igualdad desde hace mucho tiempo es uno de los ejes a partir de la cual pivota la política de personal. Más que nada porque es que si la mayoría de tu personal son mujeres y en todos los niveles más del 40% son mujeres, pues evidentemente tienes que tener estos aspectos en cuenta. ¿Qué ocurre? Hay un aspecto muy importante que señalaba la directora y yo voy a incidir, como ya lo ha dicho ella, y además sabe mucho más que yo de estas cosas, no voy a incidir más. El tema de la brecha de género. Cuidado, ha costado muchos años de esfuerzo que la mujer se incorpore plenamente con todas las garantías al mercado laboral para que con el trabajo se produzca el fenómeno inverso, es decir, que vuelva al ámbito doméstico. Eso es uno de los riesgos que yo estoy de acuerdo que tiene el teletrabajo y que tenemos que ponderar. Porque además luego los otros fenómenos que señala la directora se dan en conjunto para todos los trabajadores o trabajadoras o empleados públicos, es decir, el aislamiento, el teletrabajo no puede ser absoluto por su propia naturaleza. Es decir, no se puede teletrabajar el 100% del tiempo, porque se produce una desconexión. Y esa desconexión del trabajador afecta a su relación, desde el punto de vista de las relaciones laborales, te afecta a la relación con sus subordinados, con sus compañeros y con sus jefes. Ese aislamiento puede afectar a tu carrera profesional. Ese aislamiento puede afectar a otras cuestiones, como se han señalado. Entonces, a la formación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, lo importante es, primero, que el teletrabajo no es una cuestión absoluta, sino que tiene esos riesgos. Como decía, esto lo hemos analizado, estas cosas que estoy contando, estos conceptos, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. En el seno del Comité de Diálogo Social hemos estado desarrollando un proyecto de la Unión Europea durante 2 años que ha sido un spin-off, como en las series. Hicimos un trabajo primero un proyecto sobre los riesgos psicosociales en el ámbito de las administraciones centrales de los Estados miembros. Y de ahí salió un spin-off que era cómo afecta la digitalización a la conciliación de la vida personal y familiar de los empleados y empleadas públicas de las administraciones centrales de los Estados miembros. Y ahí se trató en particular el tema del teletrabajo, el derecho a la desconexión, que es fundamental. También se ha hecho, evidentemente ya está habiendo una cierta reincorporación ya con cierta frecuencia a los departamentos ministeriales o a los organismos, y mucha gente, como decía la directora, dice, es que he estado trabajando más en casa que cuando estoy en el ministerio. Bueno, pues es que el derecho a la desconexión es muy importante y la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales ya introdujo, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público, la garantía del derecho a la desconexión y demás derechos digitales. Con lo cual, es decir, Francia fue el primero en regularlo, pero nosotros lo hemos incorporado ya a través de esa ley orgánica, que es muy importante tenerlo en cuenta y no se nos puede olvidar. Porque evidentemente tienes el derecho a tu descanso. Cuando hicimos una de las reuniones en París para analizar este tipo de cuestiones, las principales cosas que surgieron fueron, como digo, el tema de la desconexión, evidentemente, el tema de los medios, que eso siempre es recurrente en todos estos ámbitos, pero también, es decir, cuándo, dónde, si tenía que ser absoluto el teletrabajo, y la conclusión que llegamos todos los Estados miembros y con los sindicatos fue que no puede ser absoluto, por los riesgos que tiene de desconexión y de aislamiento del trabajador
con las repercusiones que puede tener en muchos ámbitos de su carrera profesional, con lo cual eso lo tenemos todos muy claro. Y luego en Madrid, que tuvimos otro evento, hay una presentación muy interesante por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que señalaba que, si bien los porcentajes de teletrabajo, efectivamente, como han señalado ambas directoras, en España todavía eran bajos, cuando los ponemos en contexto europeo de países que más, y nos vamos a la parte de género, que yo digo que para la Administración General del Estado es muy importante, porque nuestro personal es eminentemente femenino, claro, te das cuenta que efectivamente hay más hombres que mujeres que teletrabajan. Pero si bajas un escalón más y ves dónde teletrabajan hombres y mujeres, la mayoría de mujeres teletrabajan en casa. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, los aspectos de igualdad, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y como decía, ¿que esto es una medida que puede facilitar la conciliación? Por supuesto, pero sin corresponsabilidad, que es el elemento básico, va a ser muy difícil que esto sea una medida de conciliación, porque si no te puede ocurrir que la persona, hombre o mujer que trabaja en casa, tenga, porque familias monoparentales hay que pues es solo del padre, solo de la madre, solo, es decir, tenemos todo, recaiga todo el peso sobre la misma persona y así es muy difícil, evidentemente, teletrabajar. Sí que es cierto que aumenta la productividad, pero todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. En la resolución que se ha sacado para esta época, que es especial porque no es la regulación del teletrabajo, ya que con los sindicatos en el ámbito de la Administración General del Estado se ha acordado que tendremos un grupo de trabajo para abordar la regulación que tiene que tener el teletrabajo. Sí que se ha establecido, y yo quiero, lo primero que quiero decir aquí es reconocer y dar las gracias a todas las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado por la profesionalidad, el interés que han demostrado y su dedicación en esta época que ha sido muy complicada, que han conseguido que todos los servicios de la Administración General del Estado sigan en marcha. Y me consta que ha pasado así en otras administraciones. Pero la Administración General del Estado, a pesar de que su personal ha estado en un 90% teletrabajando, no ha parado ni ningún servicio se ha interrumpido. Y eso es muy importante. Y eso es gracias a todos los empleados y empleadas públicas y el reconocimiento desde Función Pública para todos nosotros y nosotras, porque ha sido muy importante. Claro, ¿qué ocurre? ¿Esta es la situación normal? No, esta no es la situación normal. Y esta resolución que está publicada es para el periodo en el que dure el estado de pandemia. De hecho, en la resolución se dice que la forma normal de prestación es la ordinaria, la presencial, en el que sí que se ha incorporado por primera vez el teletrabajo. Y sí que tenemos que ser conscientes de que el teletrabajo ha venido para quedarse. Eso está claro, pero necesita una regulación en muchos ámbitos, que es la que tenemos que abordar, también en base a lo que se dicte desde el Ministerio de Trabajo para el conjunto del sector privado, pero en el grupo que vamos a tener con los sindicatos en esta materia, donde veremos cuáles son los porcentajes, si es absoluto, no es absoluto, cómo entra, cómo se relaciona con la conciliación, cómo es esta nueva forma de organización del trabajo. Es decir, hay muchas cosas que quedan por hacer. Yo, para resumir y finalizar ya, insistir en varias cuestiones. El teletrabajo es una nueva forma de trabajar que ha venido para quedarse. Tenemos que tener en cuenta los aspectos de brecha de género, de conciliación, de desconexión, de no aislamiento del trabajador y de que no es un ámbito absoluto, que ha venido para quedarse y que entre todos y todas tenemos que hacer que esta nueva forma de trabajar que tenemos, que yo creo que puede aumentar bastante la productividad porque nos permite, es decir, una mayor flexibilidad en nuestro ámbito, y al final la obligación de la Administración es seguir prestando cada vez mejores servicios públicos, es lo que tenemos que garantizar. Y yo por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Pasamos a continuación a Anthony Ghosh, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, no como antes, perdóname, Anthony, de la COE, con el lío de siglas, pero como digo, para tener una perspectiva internacional también de cómo está este tema del teletrabajo a nivel mundial. Anthony, cuando quieras. Muchas gracias. Pues con la pandemia del COVID-19 estamos afrontando desafíos sin precedentes en múltiples ámbitos de nuestras vidas, como hemos oído. Y el mundo del trabajo no es ninguna excepción. Para muchas personas, entre las que me incluyo personalmente, reuniones virtuales en Zoom o en Teams y herramientas de trabajo colaborativo como Slack han pasado a ser parte de esta nueva normalidad. Estos cambios se han hecho en tiempo récord y forman parte de un experimento que todavía estamos evaluando. En la OCDE, por ejemplo, hay 3.000 personas que están conectadas a diario para el teletrabajo. Tenemos a 5.000 personas conectadas por Zoom a diario, es decir, más allá de nuestra propia plantilla, y estamos organizando unas 250 reuniones diarias. Para darles una idea de lo que supone este cambio en nuestro organismo,
Nosotros acogemos a 150.000 personas físicamente al año en la OCDE, con lo cual el salto al espacio virtual y no presencial pues no es menor en nuestro caso. El teletrabajo, el tema que nos reúne hoy virtualmente, ha permitido compatibilizar algunas actividades productivas con las medidas de contención del virus. Y sin duda, creo que es necesario aplaudir los esfuerzos que han hecho las empresas, las universidades, las administraciones públicas en materia de innovación y adaptación a esta nueva fórmula. Sin embargo, es igual de importante entender que el acceso a esta modalidad de trabajo es limitado para ciertos sectores y colectivos e implica grandes retos. La posibilidad de trabajar a distancia ha sido una fuente de resiliencia para hacer frente a las medidas de confinamiento. Pero el teletrabajo no siempre es una opción. Por ejemplo, si hablamos de empleos que se orientan a servicios como la hostelería, la limpieza, el transporte o la construcción, pues sabemos que esto no se brinda al teletrabajo. La capacidad de teletrabajo depende en gran medida de la naturaleza de las tareas que se realizan. Y según nuestro análisis, es sumamente variable entre los países de la OCDE e incluso dentro de un mismo país. Por ejemplo, en este gráfico que les estoy enseñando ahora, espero que lo podáis ver, me lo confirmáis, observamos el porcentaje de trabajos que se pueden realizar a distancia sobre el empleo total de un país. En Luxemburgo, casi el 50% de los trabajos podrían realizarse fuera de la oficina o unidad de producción central, mientras que si miráis abajo del todo, veis que en Turquía esa cifra desciende a 21%, es una diferencia muy fuerte. España se sitúa cerca de la media de la OCDE, pero por debajo, con aproximadamente un 31% de los trabajos que podrían realizarse a distancia, es decir, la capacidad es de un 30%. Y es importante subrayar que hay variaciones a escala regional que son considerables. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, alrededor de un 40% de los trabajos podrían desempeñarse a distancia, mientras que en las Islas Baleares se reduce a un 25%. En este mapa se puede observar estas variaciones de forma más visual, no solo dentro de España, sino también en toda Europa. Obviamente, también existen grandes diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales. Como bien podéis imaginar, el teletrabajo potencial por sectores y territorios está muy vinculado al acceso a Internet, el tejido productivo y el peso de las ocupaciones más cualificadas. Ahora bien, para dar un análisis completo de la situación es importante diferenciar el potencial, es decir, la capacidad, y la implementación real. Y ahora paso a un gráfico publicado por 5 días. Y como se puede observar, según los datos de Eurostat, el teletrabajo era una asignatura pendiente para España antes de la pandemia. A pesar del gran potencial con el que cuentan algunos sectores, en 2018 solo un 7,5% de ocupados teletrabajaba en España. En esta otra gráfica, también publicada en 5 días, con datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, también refleja esta infrautilización. Y esta cifra se ha incrementado, pero muchos se han visto obligados a adaptarse a esta nueva modalidad de forma repentina e improvisada. Esto me lleva a un segundo punto: las estrategias de digitalización. Las circunstancias actuales están visibilizando los beneficios de haber implementado estrategias de digitalización previamente a la pandemia. Por ejemplo, en el caso de la OCDE, el hecho de haber estado ejercitando nuestro músculo digital desde hace años facilitó que pudiésemos adaptarnos con rapidez al contexto actual. En una semana creamos una plataforma digital en la que ponemos a disposición de forma gratuita nuestros análisis sobre el impacto del coronavirus y el asesoramiento sobre el camino hacia la recuperación, abarcando todas las políticas públicas y los ámbitos de acción que tenemos. Y les invito a buscar OCDE, a afrontar el coronavirus unidos en un esfuerzo global para poder consultarlo en línea. Y existe una versión en español. Y ahí encontrarán una amplia variedad de contenidos. Obviamente, entendemos que la creación
de este portal digital hubiese sido mucho más complicada sin recursos tecnológicos y sin una política de teletrabajo implantada ya con anterioridad. Y ahí estoy hablando también de la cultura al interior de los organismos. Yo diría que la OCDE todavía es un organismo con una cultura muy de libro. Y muchos de mis compañeros internamente creo que se han abierto los ojos a través de este periodo, de ver que los accesos a nuestros contenidos, nuestros datos, nuestra información y la influencia que tiene nuestro organismo, esencialmente es una influencia digital y digitalizada. Después de esta instantánea sobre el teletrabajo, quisiera finalizar con dos mensajes clave. El primero es sobre el concepto de liderazgo. El título de esta sesión se llama Nuevos modelos de trabajo, nuevos liderazgos. Liderar implica estar a la cabeza de algo, pero para ser líder hay que entender las necesidades y aspiraciones de las personas a las que guiamos. En cuestión de días, el teletrabajo ha cobrado más fuerza y vigencia, para algunas personas convirtiéndose en la única forma viable de prestar servicios sin poner en riesgo su salud. No obstante, el teletrabajo no es una solución universal ni es una solución perfecta. Si queremos liderar en materia de teletrabajo, tenemos que intentar que las personas puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece: mayor autonomía, ahorro en tiempo de desplazamientos, siempre y cuando se respeten los derechos laborales. Por eso es importante evaluar y gestionar las consecuencias negativas que puede tener sobre nuestra salud mental, el equilibrio entre vida profesional y vida personal, si no hay una frontera clara respecto a dónde empieza y dónde acaba la jornada laboral. Y yo creo que en ese ámbito todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere a reglas del juego en el espacio del teletrabajo que, como bien han resaltado los ponentes antes de mí, se puede convertir en algo ya que se vuelve muy común, por no decir dominante. Y mi segundo mensaje es el concepto de la oportunidad. Estamos ante un ensayo masivo y precisamente por eso deberíamos ver esto como una oportunidad para aprender y para mejorar. Esta pandemia ha puesto en evidencia desigualdades entre hombres y mujeres, como hemos escuchado, personas de altos y bajos recursos, trabajadores altamente cualificados y aquellos con pocas cualificaciones, además de la escasa protección laboral de aquellos que trabajan en la economía informal. Muchos de estos problemas ya existían antes del coronavirus y la OCDE los ha podido documentar, la problemática de las desigualdades. Y ahora se magnifican, se aceleran en esta situación. Por eso es de suma importancia usar estos diálogos para preservar y mejorar el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores en su conjunto. Adaptar los sistemas de protección social y reforzar las políticas activas del mercado de trabajo, en particular los planes de reconversión profesional que ahora se vuelven algo existencial, no necesario, ya existencial. Porque los cambios que se van a tener que dar, va a haber muchísimo menos tiempo para ellos del que ya no había antes. Desarrollar medidas de apoyo destinadas especialmente para personas en situación de precariedad y pobreza laboral. Y también hemos visto que entre las diferentes etnias y minorías al interior de países, como es el caso de Estados Unidos y muchos otros en la OCDE, también hay unas desigualdades muy importantes, por no decir abismales. Y también que han impactado, por ejemplo, el virus ha impactado de una forma que se está viendo que es más asimétrica lo que uno pensaba en su inicio. Por último, invertir en capacitación para garantizar que las personas, particularmente aquellas que más lo necesitan, adquieran las competencias adecuadas para los empleos del futuro. Muchas gracias. Gracias, Antoni. Nos queda ya la última ponente, la perspectiva, una perspectiva que obviamente es básica, que es la perspectiva laboral y sindical en cuanto a lo que afecta a los derechos de los trabajadores, que es la representante de la Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad de CESIF. Eva, adelante cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Agencia Española de Protección de Datos la invitación a participar en esta jornada. Comentar que en CESIF llevamos ya años reclamando la implantación de métodos de teletrabajo en la administración pública y hacerlo de forma generalizada, no solo con proyectos piloto. La crisis del coronavirus nos ha dado la razón en el sentido en el que hemos visto que es una forma de trabajo que funciona, que es posible llevarla a cabo en la administración.
Ya en el 2018 hicimos una encuesta a personal de la Administración sobre esta cuestión y el 85% de las personas respondieron que podrían acogerse a este sistema de trabajo. Nos tenemos que dar cuenta, como ha dicho Mar antes, que solo el 6,7% de la Administración General del Estado, de las personas que trabajan en ella, están realizándolo mediante esta vía y, en cambio, en nuestra encuesta el 85% estaría dispuesto. Entendemos que el teletrabajo se ha implantado de una forma muy precipitada debido a las necesidades de salud pública, pero bueno, si se pretende mantener, que es lo que nosotros esperamos, pues debe regularse para garantizar, desde luego, las mejores condiciones para las personas trabajadoras. Entendemos que hay múltiples ventajas y oportunidades, disminuye el impacto ambiental, es una medida de apoyo a la movilidad para víctimas de violencia de género, para personas con discapacidad, reduce el absentismo laboral producido por enfermedades leves y un largo etcétera. Somos conscientes también de que tiene desventajas o inconvenientes que hay que atajar. Desde luego, el teletrabajo supone un cambio radical en la organización del trabajo y se pueden producir situaciones como pueden ser, por ejemplo, pues, el aislamiento de las personas trabajadoras, porque no hay contacto directo con compañeros y con compañeras, las instrucciones, la forma de transmitir las instrucciones pues, es distinta a la tradicional, puede haber una pérdida de identidad grupal, mayor dificultad en resguardar confidencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que la implantación de un sistema de teletrabajo debe suponer un reto para la Administración, pero que la Administración debe ser siempre pionera y valiente creando nuevas fórmulas y debe dar ejemplo a toda la Administración de España, por supuesto, y a las empresas privadas también. Debemos revisar y debatir todas las opciones posibles y buscar la más adecuada para cada situación. Entendemos que hay 9 ejes o 9 cuestiones fundamentales que debemos tener en cuenta en este aspecto. En primer lugar, siempre la voluntariedad y los derechos de las personas que decidan teletrabajar. El teletrabajo debe ser algo voluntario, debe siempre existir la opción, debe ser reversible, existir la opción de retorno a la oficina y, por supuesto, el teletrabajo no puede nunca modificar ninguno de los derechos que ya han sido adquiridos durante estos años por los funcionarios y funcionarias de nuestra Administración. En segundo lugar, comentar en cuanto a las condiciones de empleo. Bueno, pues el teletrabajo en la Administración no debe suponer limitación de derechos, como ya he comentado, y se deben articular medidas importantísimas para evitar el aislamiento. Ya se ha hablado anteriormente, compañeros y compañeras de la mesa, sobre este tema. Es importantísimo regular alguna fórmula para evitar el aislamiento, que puede ser la combinación perfectamente de teletrabajo con la realización de trabajo presencial y siempre garantizando una adecuada comunicación entre las personas pues, del departamento o de un área concreta. Dentro de estas condiciones, bueno, pues habría que proponer una flexibilización también del horario, tener una jornada fija para que las personas pues, puedan realizar reuniones y el resto que se autorregule por la propia persona que está teletrabajando. Yo creo que estas fórmulas pueden ser muy interesantes. Y, por supuesto, establecer sistemas que garanticen que no se rebasen las jornadas laborales, ¿no? Que se respeten tanto los periodos de descanso, las vacaciones, los permisos y, en ningún caso, pues eso, superar la jornada establecida por ley. No podemos permitir que el teletrabajo se convierta en la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Para ahí, pues, estaremos vigilantes de que efectivamente esto no suceda. Los equipos, hay que hablar también, hay que meditar sobre esta cuestión. La Administración debería hacer un esfuerzo, facilitar los equipos a las personas que vayan a trabajar con este modo de teletrabajo y, por supuesto, hay que dotar a estas personas de un sistema de apoyo técnico adecuado, ¿no? No podemos permitir que no estén en la oficina y haya una desconexión y tengan que buscarse la vida, como se suele decir, para solucionarlo, ¿no? La Administración debe apoyar también en este aspecto. En cuanto a protección de datos, bueno, pues 2 cuestiones muy importantes. Primero, ofrecer formación sobre lo que es la protección de datos, en qué consiste la normativa, etcétera, etcétera, y poner medios para que aseguren la confidencialidad de los datos que el funcionario o la funcionaria está utilizando. De ahí entendemos que no puede haber ningún problema. Vamos más allá, no es solo importante la confidencialidad de los datos de las personas que están, de los datos que estamos tratando como funcionarios, sino que es muy importante también que no se recaben datos de la persona que está teletrabajando sin antes haber informado pues, el objeto, la finalidad, los derechos de acceso, de rectificación, etcétera, etcétera. En cuanto a la vida personal, un eje importantísimo, la Administración siempre debe respetar la vida privada de las personas que están teletrabajando, debería habilitar herramientas que garanticen el teletrabajo con pues eso, el tener derecho a desconexión digital. De alguna manera hay que regularlo para poder diferenciar muy bien la vida personal de la vida laboral en la oficina física, por decirlo de alguna manera.
En cuanto a la seguridad y salud, prevención de riesgos laborales, la Administración es responsable de la protección de la salud y seguridad de las personas, que trabajan, tanto en la oficina física como en otros lugares. La prevención de riesgos laborales es fundamental, lo hemos comprobado ahora más que nunca durante esta pandemia. Entonces, se debería facilitar información sobre prevención de riesgos laborales, información clara, quizás hojas de autoevaluación para que la persona pues, pueda ver que en su puesto de trabajo reúne las garantías necesarias, en particular, pues, por ejemplo, en cuanto a ergonomía, iluminación, ventilación, espacio de trabajo, y en el caso de que a petición del teletrabajador o teletrabajadora se requieran los servicios de prevención de riesgos laborales, pues que estos puedan ir y evaluar el puesto de trabajo. O sea, no debemos olvidar que la prevención de riesgos laborales es un eje fundamental. En cuanto a la formación, en primer lugar, tener el mismo derecho las personas que teletrabajan que las que no lo hacen a la formación ordinaria, y además la Administración debe formar a sus trabajadores y trabajadoras sobre las herramientas del teletrabajo, medios de comunicación interna, emails, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, para que efectivamente puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible sin perder nunca calidad de servicio público. En cuanto a la organización del trabajo, bueno, pues hay que ver cómo seleccionar a las personas que puedan participar en teletrabajo, con convocatorias periódicas, con un baremo. Sabemos que el teletrabajo puede ser muy bueno pues, para personas que tengan alguna discapacidad, para mujeres víctimas de violencia de género, para personas con menores o con adultos a su cargo. Por lo tanto, esto es también muy importante y habrá que negociar y hablar y debatir sobre pues, baremos y convocatorias que salgan periódicamente para que todo el que quiera pueda tener acceso a este tipo de forma de trabajo. En cuanto a derechos colectivos, pues por supuesto, en este caso no puedo dejarlo pasar. Se deben garantizar siempre los derechos colectivos de los funcionarios, de las funcionarias que están en situación de teletrabajo. Nunca se podrán adoptar normas, legislaciones o disposiciones que afecten a estas personas sin previa negociación con las organizaciones sindicales. Estos son, de forma resumida, por el tiempo que tenemos, los bloques más importantes. Entendemos que hay que debatirlos, que hay que hablarlos, que hay que negociarlos para poder legislar de una forma adecuada y para proteger a todos los funcionarios y las funcionarias de nuestro país. Sí que me gustaría hablar un poquito desde la perspectiva dentro del ámbito de la igualdad. Ya lo ha comentado nuestra compañera Beatriz, lo ha comentado también Héctor, Mar. Es importantísima la perspectiva de género dentro de esta cuestión, porque no podemos permitir que el teletrabajo se convierta en la excusa para otra vez las mujeres que vuelvan al ámbito privado, a la casa, para que se encarguen de los niños, de la casa, etcétera, mientras el hombre vuelve otra vez al trabajo productivo en la oficina, más visible. No podemos permitir que se convierta en esto y digo que no podemos permitirlo porque ya hemos visto ejemplos poco adecuados de esta cuestión. Por ejemplo, en la memoria informe sobre prácticas socialmente responsables de noviembre del 2019 de la Administración General del Estado aparece textualmente: leo, en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se han desarrollado proyectos piloto de teletrabajo en algunas unidades con un especial interés de incluir a las mujeres con el fin de facilitar la conciliación de su vida profesional y familiar. ¿Vale? Daros cuenta del recorrido que tiene esto. Ya se está indicando incluso que el teletrabajo se intenta hacer que las mujeres puedan facilitar la conciliación. Bueno, esto no lo podemos permitir. El teletrabajo es una forma de trabajo, como muchas otras que existen, que sirve para hombres y para mujeres, que puede ayudar en su momento a la conciliación, pero no es el objetivo el último objetivo, ¿no?, del teletrabajo. El teletrabajo sirve para muchas cosas y, por supuesto, hay que darle importancia a la corresponsabilidad. Sin corresponsabilidad, desde luego, esto podría ser un problema para las mujeres. Entendemos que es muy importante el teletrabajo, puede ayudar a la conciliación, pero puede ayudar a hombres y a mujeres, y que la corresponsabilidad debe ser siempre lo primero. Comentaba antes Héctor que el teletrabajo es una forma de trabajo. Es cierto, siempre pensamos en la fórmula de trabajar en casa, pero hay muchas otras fórmulas. Como comento, todo esto hay que debatirlo. Una de ellas, otra fórmula vamos a decir, teletrabajo, puede ser, por ejemplo, los ADIS, los Centros de Asistencia Digital Integral, que la Agencia Tributaria va a poner en marcha un proyecto piloto en octubre en la Comunidad Valenciana. Estos Centros de Asistencia Digital Integral, ¿qué son? Bueno, pues personas que sacan una plaza en Madrid, en Barcelona, por ejemplo, tardan luego 10, 15 o 20 años en regresar a sus lugares de origen, ¿no? Como puede ser Comunidad Valenciana, como puede ser Valladolid, La Coruña. Entonces, lo que hacen estas personas es trasladarse a los centros físicos de la comunidad, en este caso de Valencia,
para trabajar de forma telemática en su plaza que está pues, en Madrid, Barcelona, etcétera. Entonces, estas formas de teletrabajo también son muy interesantes. Es una forma de trabajar que no es dentro de tu oficina, que está, por ejemplo, en Madrid, pero tampoco estás en tu casa. Entonces, todas estas opciones entendemos que son importantísimos. Es debatir, negociar, analizar y, por supuesto, tener en cuenta todas las experiencias piloto para sacar conclusiones. Para finalizar, me gustaría remarcar que en CESIF estamos muy satisfechos con el acuerdo firmado el pasado 17 de junio del 2020, el acuerdo sobre medidas organizativas para la etapa de la nueva normalidad. Ese acuerdo va a servir como una base para el futuro acuerdo real del teletrabajo, porque efectivamente en este acuerdo no se habla de teletrabajo tal cual, y entendemos que es algo pionero, que debería ser referente para el resto de organizaciones públicas y para el sector privado de nuestro país, y pues estamos muy orgullosos de haber dado ese pasito más. Además, estamos también pendientes pues, del acuerdo del pasado 4 de mayo, en el punto 4 sobre teletrabajo, se abrirá una mesa para negociar este desarrollo normativo, estamos también pendientes de que se cree y podamos avanzar. Insistimos en que la Administración debe ser siempre un referente, que CESIF, desde luego, ha estado trabajando, trabaja y trabajará para conseguir todas las mejoras posibles en el ámbito laboral para trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Y pasamos a las preguntas que nos han formulado los asistentes. Las voy a formular, son muy rápidas, por cada uno por el mismo orden de los ponentes que han intervenido. En primer lugar, para la directora de la Agencia Española, Mar España, hay dos preguntas. Una se refiere a la referencia que ha hecho al tema de las guías de recomendaciones para teletrabajo, de las dos guías, pero comenta Lucía que solo encuentra una de ellas. Y dice, por otra parte, ¿existe algún tipo de guía o documento de implantación del teletrabajo en la EPD que se pueda compartir? Y luego, en segundo lugar, hay otra pregunta relativa a algo más general, que hace referencia, dice, ¿no le parece que el que la Administración haya llevado todos los servicios online ha podido acentuar la brecha digital? Pone el ejemplo de las personas mayores, que con la dificultad para acceder como digo, a Internet, o el caso de los ciudadanos extranjeros en las tarjetas que no tienen chip, etcétera. Es decir, esa es la pregunta, esas dos preguntas. Vale. Ay, espera, que estaba, perdóname, que estaba, no había quitado el micrófono. Ahora, bueno, las recomendaciones que hemos hecho sobre el teletrabajo en la agencia es una solo, pero tienen dos partes, una para la organización y otra para la persona que se beneficia del sistema de teletrabajo. Y están disponibles en la página web, pero luego lo adjuntaremos, como consecuencia de esta jornada, adjuntaremos estas recomendaciones para que sea más fácil el acceso. La resolución vigente de la agencia, la convocatoria y la resolución vigente ahora mismo en la agencia del teletrabajo, por si el resto de las administraciones públicas les puede servir de ayuda. Y tenemos publicado un documento sobre la evaluación del teletrabajo como consecuencia de una petición de exposición en el Congreso, que adjuntaremos también la documentación. Creo que ahora mismo ya están en la web, pero para que sea más fácil el acceso, en el Departamento de Informática lo están coordinando, actualizando los datos, porque esta exposición fue en el año 2018 para que pueda ser de utilidad tanto para el sector público como para el privado. Y en cuanto a la brecha digital, bueno, yo creo que realmente, como ha comentado muy bien el subdirector general de Relaciones Laborales de Función Pública, ¿no?, la Administración del Estado ha podido continuar trabajando con absoluta normalidad, se han podido prestar y ofrecer los servicios digitales, pero siempre ha habido oficinas de emergencia, por así decirlo. Si una persona no puede utilizar la sede electrónica, siempre se puede personar en las oficinas de atención al público, salvo cuando ha estado cerrado por razones sanitarias derivadas del COVID, donde se le puede hacer esa presentación telemática de la documentación. Sí, Beatriz, hay una pregunta para Beatriz de Jorge. Pregunta, ¿en qué estudio están basados los datos que da de discriminación de la mujer en teletrabajo? ¿En cuántos hogares se ha hecho la encuesta? ¿Quién la ha hecho? Etcétera. Un poco la referencia que has hecho tú a esos datos en la intervención. Sí, Beatriz. Sí, estaba dándole a él. He dicho que los datos eran completamente parciales y que había que hacer encuestas grandes.
teníamos datos que nos iban llegando que efectivamente son muy parciales de algunas encuestas que habían hecho Asociación de Madres Solteras, que nos mandaron, algunas asociaciones feministas, encuestas telefónicas. La propia experiencia y artículos de prensa que referían esto. Por eso quiero decir que ya que teníamos datos muy parciales. Pero todos los artículos que salieron sobre el teletrabajo iban por ese camino. Yo he dicho que había que hacer datos mayores. Hace años, 10 años, que llevamos pidiendo al INE que haga una encuesta de usos del tiempo, la última fue hace 10 años, que creo que es un instrumento, la ministra lo dijo el otro día en la Comisión de Reconstrucción, la encuesta del uso del tiempo, que es un instrumento que se hace en muchos países y que es imprescindible para luego legislar, para afrontar políticas de corresponsabilidad y de conciliación y con perspectiva de género, falta por hacer y sería un instrumento. Nosotros también, nosotras en el Instituto de la Mujer, en la sección de estadísticas, sí que tenemos datos sobre, como digo, muy parciales sobre algunos momentos de teletrabajo. Como digo, eran antes de la pandemia y, por tanto, se referían a un número muy escaso de trabajadoras y trabajadores. Efectivamente, hay que hacer encuestas más amplias, pero, en fin, todo lo que hay parcial, lo que se ha publicado en los diarios, las poquísimas encuestas telefónicas que se han hecho, todas iban en la misma dirección. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Para Héctor hay dos preguntas, una relativa a la extensión del teletrabajo, si está previsto en la futura nueva normativa para los centros públicos de enseñanza, y también pregunta Pilar Ramírez cómo se llama el trabajo que hacemos autónomos y autónomas desde nuestro domicilio, teletrabajo, trabajo a distancia. Héctor. Muchas gracias. Bueno, lo primero, en cuanto a los centros públicos de enseñanza, la competencia sobre educación la tienen las comunidades autónomas, no la tiene la Administración General del Estado. Nosotros lo que vamos a regular es el teletrabajo y las formas no presenciales de trabajo en el ámbito de la Administración General del Estado. Otra cosa es que, como decía Eva Larmeta de CSIF, hombre, pues la Administración siempre intenta ser pionera y valiente en aquello que puede, partiendo de la seguridad jurídica y de la necesidad de garantizar los servicios públicos a toda la ciudadanía. Pero eso yo supongo que lo decidirá cada comunidad autónoma, que son las responsables de la dotación de medios materiales personales y de organización, sin perjuicio de las competencias, evidentemente, que tenga el Ministerio de Educación. En cuanto a la pregunta sobre los autónomos, es una pregunta totalmente lógica, porque realmente cuando hablamos todos, incluso yo, en nuestra vida ordinaria, tú cuando hablas de teletrabajo estás pensando en cuando no estás trabajando en la oficina, todas sus modalidades. Pero cuando ya hay que regular, ya hay que ser mucho más preciso. Entonces, ¿cómo se llama el trabajo de los autónomos? Pues voy a ser, digamos, gallego. Dice, pues depende, porque tú puedes ser autónomo, pero si tú trabajas normalmente en un centro de trabajo y ocasionalmente estás fuera, pues será trabajo a distancia. Si normalmente estás fuera, será teletrabajo. O sea, es decir, es una cuestión más jurídica que conceptual. O sea, cuando todos entendemos y todos entendemos lo mismo por teletrabajo, cuando no estás trabajando. Pero a la hora de regular sí que hay que ser preciso, porque no todo trabajo fuera de tu centro de trabajo es el concepto jurídico de teletrabajo como tal. Aunque el concepto genérico sí que sea el mismo. Con lo cual, pues va a depender. Pues lo digo, lo mismo que me pasa a mí. En el caso de mi puesto, lo normal es que mi trabajo ordinario es en el ministerio. Cuando estoy fuera, en un concepto, digamos, común, es teletrabajo. En un concepto más jurídico es trabajo a distancia. Porque utilizo medios tecnológicos para suplir el hecho de que no esté. Si mi jornada ordinaria de trabajo no fuera en el ministerio, sino que fuera del mismo, entonces estaríamos hablando de teletrabajo. Es una cuestión puramente, digamos, doctrinal y a la hora de regular. En cuanto a conceptos, son muy parecidos. Muchas gracias, Héctor. Y ya por último, hay 4 preguntas muy concretas para Eva. Los resultados de la encuesta de CSIP del 2018 están publicados. La segunda es, ¿afectará el teletrabajo a la salud laboral de los trabajadores, no solo por el aislamiento, sino por no disponer el puesto de trabajo en casa de las condiciones ergonómicas apropiadas? Tercera, el teletrabajo puede conducir a la uberización del sector público. Y por último, cómo la pérdida de relevancia de la presencialidad, cómo va a afectar a las relaciones de puesto de trabajo. Está un poquito amplio. Venga, Eva, adelante.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, los resultados de la encuesta sí que están publicados, les tenemos publicados en nuestra página web, hay un informe muy completo sobre ello. Os puedo pasar, si queréis, luego el enlace por si las personas que han participado en esta jornada pues quieren verlo. De todas formas, si no, en nuestra página web de CESIF podéis ver los resultados de esa encuesta porque realmente son muy interesantes. En cuanto a afectar a la salud laboral, como he comentado en mi intervención, es importantísimo cuidar la prevención de riesgos laborales, es importantísimo que el puesto de trabajo, ya sea físico en la oficina, ya sea en casa, ya sea en otro lugar, cumpla con la normativa y tenemos que ser muy estrictos. Aparte ya de los riesgos psicosociales, pues los riesgos como pueden conllevar pues una silla, ¿no? El que estés utilizando una silla que no sea ergonómica y luego pues suframos dolores de espalda. Entonces desde CSIC desde luego vamos a vigilar mucho que la prevención de riesgos laborales se controle. Ya os digo que o bien con visitas del personal de prevención de riesgos a los domicilios o bien con una checklist que puedas comprobar que efectivamente todo está bien, pero vigilaremos mucho este tema porque no podemos permitir ni tanto los riesgos físicos como psicosociales sean un problema en el caso del teletrabajo. La tercera pregunta no te he entendido, disculpa, si puede conducir el presencialismo, si me la puedes repetir. No te escucho, tengo que quitar a lo mejor el sonido. A la uberización del sector público, hablaban, pero como reflexión. Me imagino que a la precariedad o a la uberización del sector público se va a conducir el teletrabajo. Claro, no. Desde luego vamos a vigilar que esto no suceda. El teletrabajo tiene que ser otra forma de organizar el trabajo, igual que antes se leía el boletín oficial del Estado mediante papel y ahora lo podemos hacer mediante un ordenador. Hay que evolucionar, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero por supuesto sin que esto consista o se convierta en algo que no queremos, ¿vale? Tiene que ser otra forma de organización del trabajo, pero sin perder nunca ningún derecho. Y con respecto a lo del tema de la presencialidad, bueno, pues tenemos que tener muy claro que las comunicaciones entre compañeros, que las comunicaciones entre compañeras sean buenas, igual que las tenemos ahora al tener a la persona al lado a 2 metros en la oficina. Tenemos que ser capaces de tener esa comunicación para no aislarnos y que el teletrabajo nos sirva para dejar a determinadas personas en su casa aisladas y que la gente que va de forma física a su centro de trabajo sea quien llegue a puestos de responsabilidad. Eso no puede ser, tenemos que tener los mismos derechos, los mismos deberes y estaremos vigilantes también de que esto no suceda, ¿no? El que el estar presencial o no presencial suponga tener más o menos derechos. Muchas gracias, Eva. Viene una última pregunta para Beatriz, si la quiere contestar, relativa a si ve conveniente que exista, igual que la figura del delegado de prevención de riesgos laborales, la del delegado de igualdad, dado que la nueva organización del trabajo que se avecina va a incidir directamente en brecha, techo de cristal, etcétera, y por tanto que se cree la figura del delegado de igualdad. Sí. No solo por el teletrabajo, debería haber un delegado de igualdad y, de hecho, tampoco es una cuestión que me competa a mí, también a los sindicatos. En algunos momentos, Eva quiere decir algo, en algunos momentos cuando me he reunido con los sindicatos, los propios sindicatos han hablado de la necesidad de que existiera un delegado o delegada de igualdad y el Instituto de la Mujer en este caso se ha ofrecido a formar o a colaborar en la formación de la manera que sea a estas sindicalistas o a estos sindicalistas. Pero no es una cuestión que me competa a mí directamente, más allá de que mi opinión es que estaría muy bien y que sería necesario. Y como digo, quiere Eva decir algo. Sí, muchísimas gracias, Beatriz. Efectivamente, como bien comentas, nosotros desde CESIF llevamos ya unos cuantos años solicitando la creación de la figura del delegado o delegada sindical especialista en igualdad y violencia de género para que lo haya asimilado, digamos, a la figura del delegado de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que en cada centro de trabajo, igual que tenemos delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales, haya una figura específica de igualdad y violencia de género, pues para cuidar, ¿no?, de este tipo de situaciones que se pueden dar que no son igualitarias y tener una persona que pueda vigilar que no suceda nada en contra de la igualdad dentro de los centros de trabajo. Por eso, ya os digo que desde CESIF llevamos ya un tiempo, hablamos además con el Instituto de la Mujer, como bien comenta Beatriz, sobre la creación y por supuesto, lo primero es dar formación a nuestros delegados y delegadas para que puedan ser esas figuras, ¿no?, de referencia en los centros de trabajo.
Muchas gracias, Eva. Bueno, me pregunta por aquí por el chat, pero vamos, como información general, que se van a colgar en la página web estas jornadas y si alguien tiene interés en seguirlo, la verdad que la asistencia estamos contentos, ha sido importante. Bueno, pues la puede continuar, me imagino que de aquí a mañana estarán colgadas en el site específico que hemos creado para las jornadas, vamos, mañana o en los próximos días, en lo que se edita. Y se puede, como digo, consultar cualquier persona o que os pregunte o os comente o que se haya podido ausentar, como es el de esta persona. Bueno, pues yo creo que con esto, como digo, ya terminamos la mesa. La verdad que ha sido, para el tiempo que ha habido, bastante productiva, bastante rica en debate. Y doy la palabra simplemente por concluir a Mar España como directora de la Agencia Española, organizadora de las jornadas. No, pues simplemente dar las gracias a todos y como comentaba Anthony, ¿no? Es una oportunidad para escuchar, para aprender. Yo me llevo inputs muy buenos de todas las exposiciones y es cierto que entre todos y todas debemos contribuir a que esto sea una oportunidad para la corresponsabilidad y para que esta brecha de género pues la podamos ir poco a poco erradicando y que las organizaciones pierdan el miedo a incorporar el teletrabajo, pero siempre con las garantías adecuadas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la desconexión digital, que si bien es cierto que está regulado en el artículo 88 de nuestra ley orgánica, haría falta un desarrollo puntual tanto en los convenios colectivos del sector privado como en el ámbito público, y que se puede incorporar, desde luego, la igualdad como un principio transversal en toda la extensión del teletrabajo, tanto en el sector público como en el privado. Quiero poner en valor también la iniciativa de la Secretaría General de Función Pública. Yo creo que ha sido un salto importante. Partíamos de un 6,7% de teletrabajo en la AGE y es el momento para aprovechar esta oportunidad con las debidas garantías. Nos hemos dado a estos 45 minutos de descanso para que podamos teletrabajar en temas que estén acuciando en nuestras organizaciones y os animo a conectaros en la sesión de las 12, que va a ser muy interesante respecto a cómo se está abordando el teletrabajo en el ámbito privado. Hasta las 12, os vemos después. Muchas gracias.